Déjame empezar con una pregunta. ¿Por qué un país en mitad de una guerra, un país que está siendo bombardeado cada sola noche, se tomaría el tiempo para advertir a la gente sobre hoteles y bancos? Piensa en eso por un segundo. No sobre bases militares, no sobre sistemas de radar, no sobre depósitos de armas, hoteles, bancos, torres de oficinas y un nombre muy específico dentro de esa lista. Un nombre que pertenece al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Eso es exactamente lo que ocurrió esta semana. Y una vez que entiendas por qué Irán hizo esto, vas a ver este conflicto de una manera completamente diferente a lo que te están mostrando en la pantalla de tu televisión. Empecemos con los hechos crudos, porque los hechos aquí son sinceramente más impactantes que la mayoría de los comentarios a su alrededor. En la mañana del 25 de julio de 2026, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el IRGC, publicó una advertencia oficial en Telegram. Esto no fue una filtración, no fue un rumor. Fue una declaración abierta y pública, enviada directamente a los ciudadanos de 7 países. Escucha la lista de países con atención, porque te dice algo muy importante. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar, Jordania, Arabia Saudita, Siria. 7 gobiernos, todos albergando presencia militar estadounidense de alguna forma, a los que se les dijo lo mismo al mismo tiempo. Esto es lo que decía realmente el mensaje, palabra por palabra, porque la redacción exacta importa muchísimo aquí. Le decía a la gente que se mantuviera alejada de las bases militares, de las instalaciones de seguridad y de cualquier lugar donde estuvieran estacionadas las fuerzas de Estados Unidos. Luego fue más allá. Le dijo a la gente que se mantuviera a al menos 500 metros de distancia de lo que llamó alojamientos encubiertos u ocultos utilizados por el personal militar estadounidense. Y luego dio una lista de lo que cuenta como esos lugares. Hoteles estadounidenses, bancos estadounidenses, empresas estadounidenses, torres de gran altura y luego, muy específicamente, propiedades pertenecientes a la familia Trump e inversiones conectadas con ellos. Lee esa lista otra vez. Un gobierno en guerra acaba de decirle a los civiles de 7 países diferentes que eviten físicamente los edificios que llevan el nombre del presidente estadounidense en ejercicio. Esto no es algo que veamos normalmente en la guerra moderna. Los estados suelen amenazar a las fuerzas militares de otros estados. No suelen nombrar el imperio empresarial personal de un presidente en una advertencia militar oficial. Por eso, antes de ir más lejos, quiero que te detengas a pensar en lo inusual que es esto, porque la mayor parte de la cobertura sobre esta historia la está tratando como un titular más en una larga lista de titulares de esta guerra. No es un titular más, es una señal. Y las señales importan más que los titulares. Ahora démosle algo de contexto a esto, porque una amenaza por sí sola significa muy poco sin entender lo que está sucediendo a su alrededor. Esta advertencia no surgió de la nada. Llegó en medio de lo que ahora es la 13ª noche consecutiva de ataques aéreos estadounidenses contra Irán. 13 noches sin una sola pausa. Durante la misma semana, Irán lanzó nuevos ataques con misiles y drones contra posiciones de Estados Unidos en Bahrein, Kuwait y Jordania. En Jordania específicamente, el ejército de los Estados Unidos confirmó que 2 militares estadounidenses murieron y 4 más fueron evacuados médicamente tras un ataque iraní. Se informó que uno más estaba desaparecido en ese momento. Así que esto no es una amenaza fría y teórica sentada en un papel en alguna parte. Esta advertencia llegó mientras los misiles iraníes estaban volando de verdad, mientras los soldados estadounidenses estaban muriendo de verdad, mientras las sirenas estaban sonando de verdad en múltiples capitales del Golfo en la misma ventana de 7 días. La amenaza y los disparos están ocurriendo juntos, no uno después del otro. Ahora es donde quiero presentar un marco de análisis, porque una vez que entiendas este marco, comenzarás a notarlo en casi todos los conflictos modernos donde un bando es mucho más débil militarmente que el otro. Lo llamo la estrategia de presión sobre objetivos blandos. Aquí está la lógica básica detrás de esto. Cuando una potencia militar más pequeña no puede ganar de manera realista un combate directo contra una potencia mucho más grande y fuerte, golpear las bases militares directamente se vuelve extremadamente costoso y a menudo ni siquiera funciona, porque el bando más fuerte tiene mejores sistemas de defensa, mejor radar, mejor tecnología de intercepción. Por lo tanto, el bando más débil busca un tipo diferente de objetivo. No un objetivo que gane la guerra militarmente, sino un objetivo que eleve el costo político y económico de continuar la guerra. Hoteles, bancos, torres comerciales, infraestructura económica
civil conectada con la nación enemiga. Estos objetivos son mucho más difíciles de defender, mucho más visibles para el público y mucho más dañinos para la moral y para los mercados cuando son golpeados, o incluso cuando simplemente son amenazados. Esta es la razón por la que el hecho de que Irán nombre las propiedades de Trump específicamente no es algo aleatorio. No es solo un insulto o un gesto simbólico. Es un movimiento calculado dentro de esta estrategia exacta. Desglosemos por qué apuntar a las propiedades de Trump por su nombre es inteligente desde el punto de vista de Irán, incluso si lo encuentras moralmente preocupante, lo cual tienes todo el derecho de sentir. Primero, presión personal sobre quién toma las decisiones. En la mayoría de las guerras, la persona que toma la decisión de seguir luchando está en cierto modo separada del costo directo de esa decisión. Los presidentes no suelen tener activos financieros personales ubicados directamente en la zona de guerra. Trump sí los tiene. Sus propiedades comerciales en Oriente Medio son activos financieros reales conectados con su imperio empresarial personal, independientes de su papel como presidente. Al nombrar esas propiedades específicamente, Irán está tratando de borrar la línea entre atacar al Estado estadounidense y atacar a Donald Trump personalmente. Ese es un tipo de presión muy diferente a la que crea un objetivo militar normal. Segundo, el temor del mercado y de los inversionistas. Los edificios u hoteles que llevan el nombre de Trump también son propiedades de inversión. Los inversionistas, socios y asociados comerciales conectados con estas propiedades enfrentan ahora una amenaza directa y con nombre propio. Eso crea una ansiedad financiera que se extiende mucho más allá del edificio en sí. Afecta los costos de seguro, los costos de seguridad, las tasas de ocupación y la confianza de los inversionistas para hacer negocios bajo esa marca en esa región. Tercero, y esto es importante, la capacidad de negación. Un dron o un misil disparado contra un hotel con la marca Trump y un dron o un misil disparado contra una base militar estadounidense conllevan consecuencias legales y políticas muy diferentes a nivel internacional. Que Irán nombre estos lugares en una advertencia pública, en lugar de lanzar un ataque real, les da el efecto de presión sin cruzar inmediatamente a un ataque directo contra la propiedad privada civil, lo que provocaría una condena internacional mucho más fuerte. La amenaza en sí misma hace gran parte del trabajo, sin que Irán tenga que disparar un solo tiro a estos edificios específicos. Ahora, quiero ser completamente justo aquí y hacer lo que cualquier análisis serio debería hacer. Quiero defender la postura contraria, la otra cara de esto. Algunos de ustedes podrían estar pensando, esto es solo propaganda. Irán hace grandes declaraciones todo el tiempo, que no se convierten en acciones reales. ¿Es justo eso? Vamos a ponerlo a prueba. Aquí está la respuesta honesta. En parte sí, y he aquí el porqué. El IRGC de Irán tiene un largo historial de adjudicarse ataques y daños que no se pueden confirmar de manera independiente. Por ejemplo, a principios de esa misma semana, el IRGC afirmó haber destruido un caza estadounidense F-15 en una base en Jordania. Ni los funcionarios estadounidenses ni los jordanos confirmaron esa afirmación. Hay una brecha real entre lo que dice Irán y lo que se verifica de forma independiente. Y deberías tener presente esa brecha cada vez que leas una declaración del IRGC. Las afirmaciones militares estatales de cualquiera de los dos bandos en esta guerra necesitan confirmación externa antes de darlas por sentadas. Y quiero ser honesto contigo sobre eso en todo momento. Pero aquí está la parte que este contraargumento no puede explicar. Esta advertencia en particular es diferente a una afirmación del campo de batalla. No es una afirmación sobre daños ya causados. Es una instrucción pública y directa enviada a los civiles de 7 países, utilizando categorías específicas nombradas que incluyen el negocio familiar de un presidente en ejercicio. Independientemente de si Irán llega a golpear alguna vez una propiedad de Trump, el hecho de que estén dispuestos a nombrarla públicamente en una advertencia militar oficial es en sí mismo la historia. No necesitas que ocurra el ataque para que el mensaje político ya haya calado. El mensaje por sí solo cambia la forma en que piensan los inversionistas, cómo planifican las empresas de seguridad y cómo los intereses empresariales personales del presidente estadounidense se enredan con una guerra activa. Ese efecto ya está sucediendo, ahora mismo, sin importar si un solo misil llega a ser disparado contra uno de estos edificios. Alejemos la lente por un segundo, porque hay un patrón más grande aquí que se conecta con algo con lo que casi todas las grandes potencias
potencias en la historia han tenido que lidiar. Y ese es el problema de la palanca asimétrica. Cuando un bando tiene una fuerza militar abrumadora y el otro bando no, el bando más débil siempre ha buscado formas de hacer que el costo de continuar la lucha sea mayor que el beneficio de ganarla. Vimos una versión de esto con la estrategia de drones de Irán contra los costosos misiles interceptores estadounidenses. Drones iraníes baratos que cuestan alrededor de $50,000 cada uno, obligando a los Estados Unidos a usar misiles interceptores que cuestan cerca de $1 millón cada uno para derribarlos. Esa no es una estrategia diseñada para ganar una victoria militar directa. Es una estrategia diseñada para hacer que la guerra sea financieramente insoportable para el bando más fuerte a lo largo del tiempo. Nombrar las propiedades de Trump encaja exactamente en la misma lógica, solo que trasladada al espacio económico y político en lugar del campo de batalla. No está diseñado para derrotar al ejército estadounidense. Está diseñado para hacer que continuar esta guerra sea personal, financiera y políticamente más doloroso para el hombre que toma las decisiones. También hay algo más profundo sucediendo aquí que se conecta con la forma en que se libran cada vez más las guerras modernas. En décadas anteriores, los activos empresariales personales de un presidente estaban mayoritariamente separados de su rol como comandante en jefe. Hoy en día, con los bienes raíces de marcas globales, esa separación es mucho más delgada. Cuando Irán apunta a un imperio empresarial privado con nombre propio conectado con el presidente, está probando algo nuevo. Si presionar el mundo financiero personal de un líder puede influir en sus decisiones de una manera que presionar solo al ejército no puede. Ahora, antes de darte mis predicciones, quiero darte la versión más honesta y racional de lo que sucede a continuación, porque creo que los titulares emocionales están distrayendo del panorama estratégico real. Esto es lo que creo, y mantengo esto con una confianza moderada, lo que significa que podría estar equivocado. Y quiero que pongas esto a prueba contra lo que realmente suceda en las próximas semanas. Predicción 1. El gasto en seguridad alrededor de las propiedades con la marca Trump en la región del Golfo aumentará drásticamente en los próximos 30 días, incluso si no ocurre un ataque directo. La señal a observar aquí es simple. Busca informes de un aumento visible de la seguridad privada, cierres de carreteras o cambios en el perímetro alrededor de estas propiedades en Dubái, Jeddah y otras ciudades del Golfo donde existen desarrollos con la marca Trump. Si ves que eso sucede discretamente, sin un anuncio oficial, eso te dice que la amenaza está siendo tratada como creíble a puerta cerrada, incluso mientras los funcionarios la minimizan públicamente. Predicción 2. Los gobiernos anfitriones del Golfo, especialmente Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudita, aumentarán la presión tras bambalinas para lograr un alto el fuego, no porque de repente les importe más la paz, sino porque no pueden permitirse la inestabilidad cerca de su propia infraestructura financiera y turística. La señal a observar aquí es cualquier movimiento diplomático repentino desde las capitales del Golfo presionando a ambos bandos hacia la mesa de negociación, especialmente visitas o declaraciones discretas de funcionarios cataríes o emiratíes en las próximas semanas. Predicción 3. Irán no llevará a cabo un ataque directo contra una propiedad con el nombre de Trump en el corto plazo. Esta es la importante, así que escucha con atención. La razón es simple. Un golpe directo a una propiedad civil privada, especialmente una vinculada a la familia de un presidente en ejercicio, generaría un nivel de reacción internacional que incluso la guerra actual no ha producido todavía. El valor de esta amenaza para Irán es mucho mayor como amenaza que como un ataque real. Las amenazas crean una presión continua a un costo militar nulo. Un ataque real agotaría esa presión en un solo instante e invitaría a una respuesta masiva. La señal a observar aquí: si Irán alguna vez escala hacia un ataque real contra una de estas propiedades específicas, trata eso como un punto de inflexión mayor en esta guerra, no como una continuación del patrón existente. Ahora, 3 pequeñas tareas para la casa si realmente quieres verificar lo que te he dicho en lugar de solo confiar en mi palabra. Tarea 1. Ve a buscar la declaración original del IRGC en Telegram, o al menos una versión traducida y confirmada de una fuente en la que confíes. Lee la redacción exacta tú mismo. No te quedes solo con los titulares. Tarea 2. Haz un seguimiento de cualquier confirmación independiente, o la falta de ella, sobre las afirmaciones específicas de daños del IRGC de esta misma semana, especialmente las afirmaciones sobre Jordania y Bahrein. Compara lo que Irán dice que destruyó con lo
que los funcionarios estadounidenses y del país anfitrión realmente confirman. La brecha entre esas dos cosas te dice mucho sobre qué parte de esta guerra es daño real y cuánto es guerra de información. Tarea 3. Observa la cobertura de seguridad, si alguna se hace pública, alrededor de las propiedades con la marca Trump en el Golfo durante el próximo mes. Los cambios silenciosos en la postura de seguridad suelen ser una señal mucho más honesta que las declaraciones oficiales de cualquiera de los dos gobiernos. Así que aquí está la verdadera pregunta con la que quiero dejarte, y no es simplemente quién tiene la razón y quién está equivocado en esta guerra. Un país que actualmente está recibiendo ataques aéreos cada sola noche durante 13 noches consecutivas, se tomó el tiempo para nombrar públicamente un imperio empresarial privado perteneciente al presidente estadounidense en ejercicio. No una base militar, un hotel, un banco, una torre con un nombre impreso en ella. Cuando la guerra pasa de apuntar a los ejércitos a apuntar a los imperios empresariales personales, ¿de quién se está convirtiendo realmente esta guerra? ¿De la nación o del líder en lo personal? ¿Y qué significa cuando esas dos cosas empiezan a parecer exactamente la misma cosa? Piensa en eso.